Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludamos en el nombre de Cristo. Nuestro estudio el día de hoy se trata sobre la palabra maldición o maldito. Necesitamos comprender estas palabras porque son necesarias a fin de que podamos nosotros discernir en cuándo se incurre en esa situación y cómo podemos evitar para que nuestra vida no caiga en esa condición. Esa es la razón del estudio de este día. Así que voy a leer primeramente en Eclesiastés capítulo 7 y el verso 29 dice: He aquí, solo esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Si podemos notar, el principio, cuando Dios creó al hombre, su propósito era que el hombre viviera para siempre, que viviera en armonía con Dios. Y la manera de hacerlo es que Dios lo creó, le dio un camino o a una enseñanza para que las personas pudieran comportarse de acuerdo a los principios de su creador. Pero aún así Dios le dio a cada persona, le dio una voluntad y le dejó que decidiera, le dio la libertad al ser humano de decidir por sí mismo lo que mejor le pareciera. Aún considerando lo que Dios decía, la persona tiene la libertad de poder decidir respecto a una u otra cosa. Decidir entre el bien y el mal es una decisión personal. Y de esto es lo que vamos a hablar en este día. Aquí la palabra dice que Dios hizo al hombre recto, pero que el hombre buscó muchas perversiones. Quisiera decirle que no hay ser humano sobre la tierra, excepto Jesucristo, que Él nunca pecó y es el único ser que nunca se pervirtió. Quisiera decirle que lo que significa la palabra perversión o perversiones es la inclinación de la persona hacia aquello que es contrario a lo que Dios estableció. Si Dios dice que bendigamos, el hombre, la contraparte de bendecir es maldecir. Si Dios dice que hagamos lo recto, la otra parte, lo contrario a eso, es hacer el mal. Entonces podemos notar que hay dos cosas aquí en la tierra donde el hombre decide entre una y otra cosa. Y esa es la libertad que Dios le dio al ser humano y cada vida lo hace. Todos y cada uno decidimos entre esas dos cosas, entre el bien y el mal. Y solo la persona puede decidir entre el bien y el mal solo mientras está en su cuerpo. Porque después de que termine de hacer las obras que hace la persona hasta donde Dios le da el tiempo, después de eso hemos de dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Recordemos que el cuerpo se nos dio para hacer el bien, pero si alguien lo usa para hacer el mal, de ello le va a dar cuenta al hacedor de todo su ser, de su espíritu, su alma y su cuerpo, que es Dios. Vamos a rendir cuentas de todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Segunda de Corintios capítulo 5 del verso 8 al 10 dice eso. Ahora, las perversiones entonces es una inclinación antinatural en los instintos que se pervierten y eso obviamente cambia el comportamiento de la persona. Y ese es el peligro. Cuando la persona opta por el mal, ahí es cuando está entrando a un terreno donde Dios le dijo que no entrara, y si entra va a haber consecuencias, va a haber consecuencias en la vida de la persona por los actos que la persona haga, sea cuando habla o cuando actúa, hay consecuencias de eso y de eso queremos hablar hoy. La palabra maldito o anatema significa alguien separado ¿de qué? Separado de una comunidad. Dios quiere que el hombre conviva en armonía. Pero cuando alguien entra en esa condición de rebeldía, de hacer el mal y hace aquello, obviamente
Ahí es cuando la persona por su maldad es separado y trae la consecuencia. La consecuencia es la separación del resto de la comunidad. Eso mismo sucede, por ejemplo, la autoridad terrena, por ejemplo, la autoridad judicial. ¿Qué hacen cuando una persona hace el mal? Pues lo agarran y lo separan de la comunidad, lo ponen en cárceles. Esa es la consecuencia de haber hecho el mal. Ahora, la persona antes de hacer el mal supo que iba a hacer el mal, pero decidió hacerlo. Y ese es el punto, que cuando las personas incurrieron en el mal y luego cuando ya están en la cárcel ya no quieren los resultados, pero es lo que escogieron con su decisión cuando en su entendimiento ellos supieron que iban a hacer el mal. No son accidentes. Las cosas, cuando alguien hace algo mal, no son accidentes. Lo hace porque lo pensó, lo comprendió y quiso hacerlo, decidió hacerlo. Y entonces, las consecuencias de eso es la palabra anatema, maldito. Va a tener que ser separado de la comunidad donde residía, y esa es una consecuencia de ese acto que hizo. Por eso es importante que entendamos. Dice la palabra en el Salmo 37, el verso 22, dice, porque los benditos del Señor se heredarán la tierra. Dios quiere darle al ser humano, pues para el hombre ha creado hizo la creación, pero dice, mas los malditos de él serán destruidos. Dios no quiere destruir a nadie, pero sin embargo la persona cuando decide por el mal, la misma persona decide destruirse a sí mismo. Cada vez que una persona opta por el mal, cualquier cosa que sea en sus palabras, en sus actos, está optando por autodestruirse. Es lo que está haciendo la persona. Entiendo que muchos no comprenden la palabra de Dios y muchos ni siquiera creen que esto es cierto, porque no comprenden, pero esta es la verdad. Cuando una persona empieza a optar por el mal, lo que está haciendo es autodestruirse a sí mismo, y no solo él, sino que afecta a las personas quien dependen de ellos. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de la situación cuando una persona que es un padre o madre hacen ese tipo de cosas, afectan a su descendencia y se supone que los aman, pero no comprenden las consecuencias terribles que les transmiten cuando optan por hacer el mal. Pero vamos a hablar de eso. Entonces, esto es lo que significa, pues, maldito significa alguien separado, apartado de la comunidad y no puede disfrutar de los beneficios que Dios le da a todos aquellos que hacen su voluntad. Dios quiere hacerle bien a todos. Sin embargo, cuando la persona opta por el mal, la misma palabra dice, no es que Dios quiere, Dios nos da la palabra para que la entendamos, pero cada uno tiene que decidir si quiere la voluntad de Dios o quiere hacer su propia voluntad. Entonces tiene que recibir las consecuencias de sus decisiones. Quiero decirle que cuando transgredemos la palabra de Dios, pecamos. Y cuando pecamos, obviamente hicimos el mal, entonces la persona se torna en un hacedor de maldad, y eso es lo que significa malditos. Un ser maldito es alguien que hace la maldad. En ese momento que hizo la maldad, se convirtió en un maldito, un hacedor del mal. Por eso se le llama maldito, porque es un hacedor de eso. Ahora, Dios no quiere llamarlo así, Dios quiere llamarlos benditos. En Pedro dice que Dios nos salvó para que heredásemos bendición, no maldición. Ahora hay que entender nuestra posición. Cuando Dios nos llama, nos salva del pecado donde estuvimos bajo maldición, porque ¿quién no ha hecho el mal? Todos lo hemos hecho, y todavía, aún estando ahora en el conocimiento de Cristo, todavía incurrimos en algunas áreas que hacemos el mal, porque nos falta entendimiento. Pero para eso está Cristo, para ayudarnos y liberarnos de esas maldiciones. Más adelante hablaremos de ello. Dice, pero la situación, cuando Dios nos enseña sobre lo que es la maldición, es porque Él no quiere que incurramos en ello. Dios nos da su palabra para que la escudriñemos
y la conozcamos y podamos decidir entre su voluntad de Él y la nuestra. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero la nuestra es al revés, es contraria. Ni es agradable, por ejemplo, Dios dice que perdonemos y si alguien nos ofendió, nosotros no queremos perdonar. Eso nos daña a nosotros el no perdonar, porque nos llena de odio y el diablo nos llena de tanta cosa y la gente puede no solo no perdonar, puede maldecir y puede incluso hacer más cosas que esas. Y la persona se destruye cuando actúa haciendo su propia voluntad. Por eso debemos aprender la voluntad de Dios para que podamos discernir entre la voluntad de Dios y la nuestra. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento, entonces podemos realmente empezar a caminar en un camino donde la bendición de Dios reposa, donde la bendición de Dios cae sobre nuestras vidas. Esa bendición viene por el conocimiento que cada uno de nosotros recibe. Cuando usted conoce la voluntad de Dios y empieza a caminar en obediencia, en ese momento la palabra del Señor misma le guía a hacer la voluntad de Dios y Dios lo bendice. Uno dice bien de las personas que hacen bien, pero las mismas personas y las personas que ven hacer a alguien el mal le dicen cosas malas. Es un tal cosa, este fulano es tal cosa porque hizo tal cosa, los maldicen. Por eso, porque sus actos mismos demandan que los maldigan. Es peligroso, mi hermano amado, esto. Por eso es que queremos hablarlo. Y estoy hablando de esto porque si usted ve el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hablan de eso. Aunque ya estamos en Cristo, aún así los hijos de Dios incurren en este camino de transgresión y aunque están en Cristo, muchas veces las maldiciones todavía afectan su comportamiento y afectan su vida espiritual y su vida secular. Hay muchas consecuencias por causa de las maldiciones. Hay mucha miseria, hay muchas cosas. Y la persona llega a acostumbrarse a piensan que eso es así, que es normal, que como están así, han crecido, han vivido y piensan que su vida así tiene que terminar. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre sea bendecido por Dios, favorecido y que le dé los bienes de la tierra. Eso es lo que Dios quiere. Pero cuando la persona no entiende, aunque sea un hijo de Dios, puede caer y estar sufriendo las consecuencias de maldiciones que están escritas en la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que leerlas. Y voy a tocar en Romanos capítulo 2, voy a leer capítulo 2 y le voy a leer el verso 16. Primero dice, está hablando el apóstol Pablo y está diciendo esto. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme mi evangelio. Dios va a juzgar a cada ser humano, mi hermano amado, sea que la persona diga que cree en Dios, otros dicen, yo no creo que existe, no importa la opinión que tenga cada ser humano, eso no va a invalidar la palabra de Dios. Si dice que alguien dice, yo no creo, por lo tanto no me puede juzgar, eso no importa. La persona es juzgada por la misma palabra. Jesús dijo, yo no los juzgo, mi palabra los juzgará. Y esa es la consecuencia. Por ejemplo, una persona puede decir, yo no creo en que Dios existe y no creo en su palabra. Y sin embargo, la persona, por ejemplo, si dice que no cree, entonces seguramente la persona no quedará morir. La persona quedará vivir para siempre. Sin embargo, de día en día vemos que su cuerpo se envejece, que la persona se enferma, que la persona tiene cáncer y que se mueren como cualquier otro. Entonces, dicen que no creen. Entonces, ¿cómo es que los rige? La palabra dice, está establecido por Dios. En Hebreos 9:27, está establecido por Dios que el hombre viva una vez y después de esto el juicio. Dios lo estableció. Ahora, cuando viene una persona y dice, yo no creo que Dios existe, no importa lo que diga. Lo cierto es que la palabra dice que es un ser creado y que un día va a morir y que Jesucristo le va a juzgar en aquel día. Aquí dice, Romanos 2:16,
en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué se va a juzgar? Quisiera que leamos, voy a empezar leyéndole desde el verso 7. ¿Qué es lo que Dios va a juzgar en cada persona? Note, Romanos capítulo 2, el verso 7, desde el 6 dice, pero dice, el cual, está hablando de Dios. Voy a leer, perdón, desde el 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Si una persona no se arrepiente de su maldad, está atesorando ira para el día de la ira, cuando el juicio de Dios venga sobre esa vida. Es serio, hermanos míos, es serio. En el verso 6 dice que el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Si tú y yo tuviéramos que recibir el pago en este momento por las obras que nosotros hacemos, sea que sean palabras o acciones, ¿cuál sería tu autocalificación? De acuerdo a tus obras, ¿qué crees que recibiríamos del Señor? Si solamente confiamos en nuestras propias obras, sin confiar en Jesucristo, nuestras obras nos llevarían directamente al infierno, porque ninguna de las mejores obras que tú y yo podamos hacer son suficientes para que Dios nos perdone. Quiero que aprendas esto y lo aprendas para siempre. Ningún pecado, si tú has hecho mal, tú has mentido, yo también, has pensado mal, has maldecido, has dicho cosas, has hecho cosas malas. Has pensado cosas malas, has deseado cosas malas. Son pecado. Esas cosas son lo que lleva al ser humano al infierno. Y lo único que borra todo eso es la sangre de Jesucristo. Nada más y solamente la sangre de Jesús puede borrar la maldad, la envidia, el odio, todo eso. Solo la sangre de Jesús puede limpiarnos de toda esa maldad que contenemos. Y cuando la sangre nos limpia, entonces tenemos contacto con Dios el Padre, porque nos limpia la sangre. Ahora tenemos contacto con Dios porque Dios es santo. Y ahora podemos convivir con Dios, pero sin la sangre de Jesús, ninguna obra humana puede acercarlo a Dios. Aunque diera todos sus bienes para los pobres, no puede acercarse a Dios si no tiene la sangre de Jesús. Por eso, con esto quiero dejar claro que usted y yo no podemos confiar en las obras que hacemos para ser salvos. Confiamos en Jesucristo, en la sangre de Jesucristo, porque es lo que nos limpia del pecado. Eso es lo que nos limpia del pecado y nos libra, eso es ser salvo, que nos limpia del pecado y nos libra de las consecuencias que el pecado va a traer a la persona. Una vida que no tiene a Cristo en su corazón como su Salvador, sus obras lo van a llevar al infierno, mi hermano amado. Y puede ser un profesional, puede ser un buen ingeniero, un doctor, lo que sea. Pero si no tiene a Cristo, su pecado permanece, y si no se arrepiente, como dice aquí en Romanos, va a tener que ir al infierno. La gente dice que solamente vivimos mientras estamos en el cuerpo. Nuestro cuerpo es el único, la parte mortal de aquí es nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestras almas son inmortales. Ni el fuego los destruye, son eternos. Sea que estén con Dios o con el diablo, pero son eternos. Por eso, esa es la consecuencia si la persona acepta a Jesús, la bendición va a ser que va a estar con Dios y va a estar en paz y va a tener todas esas bendiciones. Pero si rechazó a Jesús, hermano, es la peor decisión que habrá hecho en toda su existencia. Rechazar la oportunidad de ser lavados con la sangre de Jesús, de la maldad, de la inmundicia. Toda la maldad y toda la inmundicia proviene del diablo. Usted no ve al diablo, mi amado hermano, pero tiene pensamiento. Usted siente cuando llega a pensar malo, usted siente cuando tiene un deseo malo, usted lo sabe.
Y esos no vienen de Dios, no vienen del Espíritu Santo, vienen del diablo. Cuando la persona se da cuenta que tiene eso y no lo rechaza, está diciendo: yo prefiero esto que lo de Dios. Pero recuerde que habrá consecuencias por esas decisiones. No culpe a otros, son sus propias decisiones o mis decisiones. Y nuestras decisiones nos llevan a tener las consecuencias. Algunas ya están, otras van a estar después. Usted tiene que pensar en lo que usted está formando de sí mismo, hacia dónde está yendo. Ahora, entonces dice que el Señor va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Si nos han sido correctas, entonces aclaremos, ¿nuestras obras nos salvan para llegar al cielo? No, ninguna obra nos salva Cristo. Pero después de ser salvos, Dios nos pide que hagamos lo recto, porque nos está salvando de aquello malo, porque no podíamos ser liberados. Dios tuvo que mandar a Jesús para liberarnos del diablo. Y cuando ya nos libera del diablo, pues obviamente que nos salva para que hagamos ahora el bien, no el mal. Pero si la persona recibe a Jesús y continúa en el mal, es cuando le cae la maldición otra vez, porque no entiende. Y las consecuencias las va a recibir, quiera o no, aunque haya recibido a Jesucristo. Así hay mucho creyente, mis hermanos amados, viviendo una vida verdaderamente como que Dios no estuviera con ellos. Porque ignoran la voluntad, ignoran el conocimiento, ignoran no la leen, no saben para qué Dios los salvó, para qué Dios les dio el cuerpo, para qué Dios les dio la boca, para qué Dios les dio los ojos, las manos. Todo es para hacer el bien, no para hacer el mal. Así que debemos de tener cuidado de esto. Voy a leer el verso 7 ahora, Romanos 2:7. Dice que las personas dice vida eterna, es lo que Dios promete, vida eterna a los que perseveran en bien hacer. Y cuando una persona hace el bien, ese acto que está haciendo de bien, dice que está buscando la gloria buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Hacia dónde nos llevan las obras de justicia, las obras de bien? Nos llevan a la gloria de Dios y estamos buscando honra. ¿Qué es la honra? Cuando Dios habla bien de ti, cuando Dios dice bien de ti, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Eso es honra, mi hermano amado. Eso es bonito. Y eso mismo, cuando hacemos el bien, dice que nos lleva a la inmortalidad. La inmortalidad significa que siempre vamos a estar con Dios. Mira, hermano amado, muerte para nosotros, cuando estamos en el tiempo, en el cuerpo, nosotros vemos que la muerte física es una separación. Por ejemplo, una persona muere y se separa de su familia, de esta tierra, y pensamos que se acabó. Cuando habla aquí de muerte eterna o no muerte eterna, significa que la persona va a estar muerto eternamente, va a seguir existiendo en su espíritu y en su alma, y aún su cuerpo se lo van a resucitar después, y ellos que no recibieron a Jesús van a estar muertos eternamente. La palabra muerte significa separados de Dios. Recuerde eso. Muerte es separados. ¿Y por qué se van a separar? Por el mal que hicieron y vinieron a ser malditos. Por el mal que hacen los lleva a la condición de ser malditos. Y un maldito, alguien que hace el mal, lo tienen que separar y lo ponen en cárcel. Aquí lo hacen en la ley judicial de la sociedad. Hay policías, hay jueces, hay todo, y agarran al que hace el mal y lo ponen en la cárcel. ¿Por qué lo ponen en la cárcel? Por el mal que hizo. Y es peligroso para los que están conviviendo en paz. Lo mismo es con Dios. Igual, si la persona se dedica a hacer el mal, lo van a excluir de la presencia de Dios y lo van a llevar donde está el diablo y sus demonios. Dios no hizo el infierno para los hombres, lo hizo para el diablo y sus demonios. Pero toda persona que rechace a Jesús y continúe en su maldad
y no se arrepiente para recibir a Jesús, va a ir al infierno, va a ser excluido. Y eso es lo que significa muerte eterna, separación de Dios. Pero dice que aquí, dice en Romanos 2:7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan, cuando hacen el bien, la gloria de Dios, buscan honra, que Dios diga, este es mi hijo. Y luego dice, e inmortalidad, que nunca nos vamos a separar de Dios. Las obras de justicia nos llevan a Dios, mi hermano amado. El que nos salva es Jesús del pecado. Pero las obras es el testimonio de que amamos y que estamos conociendo su voluntad y que estamos haciendo ahora que ya nos salvó, estamos haciendo con nuestro cuerpo para lo cual Él lo creó. Dios creó el cuerpo para hacer el bien. Nunca, jamás nos lo dio para hacer el mal, para hablar el mal, para ver el mal, para oír el mal. Nunca Dios creó esto. Nunca nos dio el cuerpo para ser un instrumento de maldad, sino que un instrumento de justicia, de todo lo que es recto. Por eso en Eclesiastés 7:29 dice que Dios creó al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Esa es la decisión de cada uno de los hombres. Cada uno decide. Ahora, en el 2:8 de Romanos dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos, la ira de Dios, y no obedecen a Dios, no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia o obedecen el mal. ¿Cuál va a ser su recompensa para el que se dedica a hacer el mal? Usa su cuerpo, ni es de él, Dios se lo dio, dice, Dios nos dio el cuerpo, pero lo usa para hacer el mal. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Aquí no importa tu religión, mi hermano amado, o tus principios, o tu título, tu educación escolar, eso no importa. Ante Dios está viendo lo que tú haces entre el bien y el mal. Y de acuerdo a tus actos o mis actos es lo que se recibe. Dijo, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sea judío o sea no judío, sea de cualquier nacionalidad. Si hace el mal, tendrá tribulación y tendrá angustia. Sin que falte, es la palabra, y la palabra de Dios se cumple. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Para qué usas tu cuerpo? ¿Qué estás buscando cada vez que usas tu cuerpo? ¿Qué estás alcanzando en lo espiritual cada vez que tú hablas? ¿Hablas bien? ¿Bendices? ¿Estás alcanzando qué? ¿Gloria? ¿La gloria de Dios? ¿La honra de Dios? Y paz. Si hablas bien, si haces el bien. Pero si no, aunque seas hijo de Dios, la ira está ahí. Porque hay hijos de desobediencia, la palabra lo dice. Dice que hay hijos de Dios que son desobedientes. Hablan mal, hacen el mal y piensan que Dios está feliz con ellos. Hermano mío, si tú eres un padre o madre y tú ves a tus hijos hacer el mal y tú te ríes de eso, quiere decir que apruebas eso, tú eres tan corrupto como ellos. Y te estás yendo tú con ellos a la tribulación y a la angustia. Habrá consecuencias, hermanos míos. No importa que seas un hijo de Dios, Dios no hace acepción de personas, Él es justo. Pero tú dirás, ¿acaso ustedes no pecan? Pecamos, pero nos arrepentimos. Cuando hacemos el mal, venimos rápido con Dios y les pedimos que nos perdone. Ahora, no andamos buscando hacer el mal con intención, hermano. Eso sería terrible, que ya uno ande haciendo las maldades con intención. Eso está tremendo, hermano. Ahí la ira de Dios se enciende así, hermano. Hay veces que los hijos hacen algunas cosas por ignorar. Bueno, son comprensibles y no se les juzga con severidad. Pero una persona que ya sabe y que se le explica y que conscientemente hace aquello, hermano, ¿cómo se le va a estar tratando como si fuera un ignorante? Se le tiene que tratar como debe ser tratado. Es una persona que está incurriendo en el mal porque quiere hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Hermanos, hay separación.
hay separación. Porque si no hay separación, entonces ¿dónde está la santidad? ¿Dónde está la fe? Aquí es lo que pasa. En el verso 10, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay. Es que yo soy fulano, es que no importa, gracias a Dios por lo que usted es. Pero no va a tener un trato especial si incurrimos en el mal. Nunca Dios hace eso. Dios no se tuerce, Él es el mismo, Él no cambia. Su palabra tampoco cambia. Por eso es que es bonito leerla y guiarnos con ella. Porque esta no cambia y jamás cambiará. Vive y con esta Dios ha regido todas las generaciones. De generación a generación es la misma palabra. Ni se le añade ni se le quita. Así que mis hermanos amados, Dios quiere que seamos bendecidos y para ser bendecidos tenemos que aprender a hacer lo recto y ocupar nuestro cuerpo para ello, para que recibamos la bendición de Dios. Quisiera que veamos algunos ejemplos de personas que tenían una relación con Dios, pero que cuando hicieron el mal incurrieron en esa parte que dice malditos. Es peligroso. Pero voy a leerle algunos ejemplos en Génesis capítulo 4 y el verso 11. Le habla Dios a Caín, cuando Caín mató a su hermano Abel. Dios le dijo que Caín, cuando presentaron la ofrenda Caín y Abel, a Caín presentó frutos de la tierra. Él era un labrador del campo y llevó frutos de la tierra a Dios como ofrenda, y Abel era pastor de ovejas, su hermano. Y Abel llevó la mejor de sus ovejas, no lo peor. Le entregó a Dios lo mejor de sus ovejas. ¿Por qué? Y dice que Dios vio la ofrenda de Abel agradable y no se agradó de la ofrenda de Caín. Usted se preguntará, ¿por qué? Si los dos llevaron de lo que se ocupaban. La respuesta es esta. Dios se agradó de Abel porque él presentó una oveja, un cordero, representando a Cristo. Abel confió en Jesucristo. Y Dios se agradó de Abel por la oveja que representa a Cristo. Fue justificado. Caín presentó frutos de la tierra. ¿Qué es eso? No llevó una oveja. Llevó frutos de la tierra. ¿Qué es? Sus propias obras de su carne, de él mismo. Nunca presentó un cordero para que Dios lo perdonara. Porque recuerde que el pecado no se quita si no es con la sangre del cordero. En este caso, Caín no presentó un cordero, presentó frutos de la tierra, significa sus propias obras. Hay tanta gente o tanto creyente que todavía se creen superiores a mucha gente porque dice que son aquí, que son allá, que porque ayuna, que porque diezma, que porque ayuda. Piensa que es mucho mejor que los demás y que por esas obras que hace, Dios le ha de tener un trono especial. Mis hermanos amados, nuestras obras no son suficientes para agradar a Dios. Es Cristo el que nos hace agradables a Dios. Y después de eso, entonces las obras son agradables a Dios porque las hacemos conforme a su palabra. Pero no nacidas de nosotros mismos, sino en Cristo Jesús. Así que el caso de Caín, Dios le dice en 4:11, ahora pues, después que mató a Caín, Dios le dijo a Caín, dijo, ¿por qué te enojas tanto? Dijo el Señor, el pecado te acecha. Y dice que él no se arrepintió. Después Caín invitó a Abel a salir al campo y lo mató a su hermano. Y después, ¿qué sucedió? El verso 11, ahora pues maldito seas tú de la tierra, le está hablando Dios a Caín, maldito. ¿Por qué le está diciendo maldito? Porque la acción que hizo es mala. De ahí se desprende el que sea maldito porque hizo la acción. En eso se convierte una persona que hace el mal, se vuelve maldito, un instrumento de maldad. Entonces le dice Dios a él, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano Abel. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. ¿Por qué las personas llegan a ser malditas?
por las acciones malas que cada persona hace o hacemos. Hermano, cuidado con esto. Mi anhelo y el anhelo de Dios es que no incurramos en eso. Dios quiere bendecirnos, pero hagamos lo correcto. Hagamos lo que Él dice y nos bendecirá de cierto, porque Él es fiel. Él es fiel. Pero no incurramos en caminos torcidos. Si incurre en el camino torcido, no espere que Dios diga bien de usted, hermano, por eso. No lo va a hacer porque el Dios no tuerce su palabra. Y por eso debemos entender. Voy a mostrarle otro ejemplo en Génesis 9:25. Usted sabe que Noé, después de que estuvo en el diluvio, son juicios que Dios ha hecho por la maldad del hombre. Dios hizo juicios ahí en el caso de Noé, por la maldad que estaba tan abundante en cada ser humano, que Dios dijo, estoy arrepentido de haber creado al hombre, y entonces le dijo a Noé que iba a acabar con el ser humano. Y lo hizo. ¿Qué juzgó Dios? Las obras, la maldad en los hombres. Dios siempre va a juzgar la maldad que hay en los hombres, mis hermanos, pero Él recompensa la justicia. Dios recompensó a Noé porque dice que era un hombre justo. Era un hombre que caminó con Dios, estuvo de acuerdo con Dios, que obedeció a Dios. Y nosotros debemos estar de acuerdo con Dios, obedecer a Dios, estar de acuerdo, caminar con Él. Voy a leerle el 9:25, y Noé dijo, pero antes, cuando Noé pronuncia estas palabras, fue después que pasa el diluvio, después de 6 meses, el arca ya posa en tierra, etcétera, y cultiva la tierra y le da frutos, y hay las vides, las uvas, y un día se tomó su vino de uva y se quedó medio mareado, se emborrachó el tremendo, el vino es lo que hace. Tal vez tenía tanta ansia de tomar ese vino de uva y tomó tanto que el tremendo quedó, aturdido, borracho. Y en esa locura, en esa borrachera, el hombre dice que se quitó la ropa. Y cuando se quita la ropa, tenía 3 hijos. El hermano menor fue el primero que vio a él, y en lugar de cubrir su desnudez, dice que fue a buscar a sus otros hermanos y les dijo que su padre estaba en esa condición, que estaba desnudo. Entonces lo que voy a leer es algo que es bueno que entendamos y aprendamos. Luego dice esto: y Noé dijo, maldito sea Canaán. Canaán es el nieto de Noé, es el hijo de Cam. Noé maldice al nieto, no maldijo al que vio a su hijo, quien lo vio desnudo. Maldijo al hijo de él. Dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Qué le trajo? ¿Qué palabras salieron de la boca de Noé? Noé es la autoridad de ellos ante Dios. ¿Qué palabras salen de Noé cuando Noé se entera? Porque cuando este hombre vio a su padre borracho, desnudo, fue con sus otros 2 hermanos. Y viene Sem y Jafet, se llamaban, y vienen y ellos agarraron la ropa de Noé y se la pusieron en sus espaldas y caminaron hacia su padre de espaldas, para no verle su desnudez. Mira, hermano amado, sus ropas, y caminaron hacia atrás hasta donde él estaba, y el hombre se viste. Ellos no vieron su desnudez. Los mismos hijos, uno le vio su desnudez y los otros le taparon su desnudez. No lo vieron, no lo quisieron ver. Pudieron verlo visto, pero decidieron no hacerlo. Las consecuencias fueron sorprendentes. El que vio la desnudez de Noé recibió la maldición del que tenía la autoridad. Eso se cumplió. Hasta ahora está vigente esa cosa. Y los otros 2, por haber hecho lo correcto, que se pusieron así, hicieron lo correcto, recibieron bendición de su padre.
La bendición está aquí en este verso. Mire, maldito sea Canaán. ¿Cuál fue la maldición? Serás esclavo por esto que hiciste. Serás esclavo de tus hermanos. Ahí empezó todo eso. Desde ahí y así está, así viene. Eso es lo que sucede cuando los hijos se burlan de sus padres. Tienen que caer bajo esclavitud de vicios, de miseria, de tanta maldad e inmundicia. Hermanos, porque son gente que no reverencia la autoridad que Dios les da en sus padres. Este hombre pensó que podía hacer cualquier cosa y que no iba a haber consecuencias. La consecuencia es que, hermanos amados, si usted estudia, no lo voy a decir ahora, pero si usted estudia la descendencia de esta gente, usted va a notar cómo han sucedido esas naciones, hermano, porque han salido naciones ahí y han sido tan ciertas, siervo de siervos, como dijo aquí, siervo, dice siervo de siervos será a sus hermanos. Eso es lo que es. Así que, ¿qué heredó el haber hecho esta maldad? Cuando abre la boca la autoridad de él, dijo, serás esclavo de tus hermanos por esta acción que hiciste. Y tus hermanos serán tus señores. Ellos se enseñorearán de ti. Ve, a uno lo bajó y a los demás lo subió. Y todavía hasta este día esto es real. Todavía pasa. Y está pasando, hermanos míos. Otro día quizás hablaremos de eso. ¿Por qué causa vino esto? Por burlarse de su padre cuando se encontraba borracho y quedó desnudo. Eso es lo que hizo Cam. Pensó, no, es chistoso, está chistoso. Y fue y habló. Quizás hizo burla de su padre. Y mire la burla lo que le costó. La maldición para él y su descendencia. Esclavos de los otros que hicieron lo recto. Todavía está vigente eso. ¿Ok? Eso es lo que transmitió la acción de Cam a su hijo. Ser esclavo por su acto de ese padre. Seamos cuidadosos con eso, mis hermanos amados. Pero si hemos hecho cosas, tal vez, pero ahora en Cristo podemos resolver todo eso. En Génesis 49, el verso 7, hay un pasaje que el Señor dice que Jacob, antes de morir, le dijo a sus hijos, dijo, acérquense. Les voy a leer esto porque está interesante, mis hermanos. Dijo, ya estaba para morir Jacob, y le dijo a sus hijos, acérquense, y les voy a mostrar lo que será de ustedes en los postreros días. ¿Y saben qué se fundó para poder profetizar? Por sus actos, hermano. Por las acciones que Jacob vio en sus hijos antes, cuando él estaba con ellos. De acuerdo a sus acciones que hicieron, así les dijo que les iría. Y hermanos, así ha sido. Qué tremendo es esto, hermano. Génesis 49, el verso 7. Voy a leerlo, perdón. 49:7 dice, le está diciendo, voy a leer desde el verso 1 para que me entienda. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Mire, empieza a decirle al hijo mayor, se llamó Rubén. Y mire, por sus obras le dijo lo que iba a pasar. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad, principal en poder. El primogénito, hermano. Él tenía que haber tenido todo, la herencia, el doble de todos sus hermanos. Le dice, impetuoso como las aguas
no serás el principal. Mire su acto, ahorita va a ver el acto. Lo quitó de ser ¿cómo diríamos? El primogénito, la primogenitura, el recibir el doble, lo quitó de esa posición. Y le dice, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Hermano, tuvo contacto sexual con una de sus mujeres de Jacob, hermano. Qué terrible, hermano. Le dice, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. El hombre era algo que estaba ante Dios, estaba en honra, en honor, era el primero, hermano. Pero cuando hizo esa maldad, mira, hermano, ¡pum! Te envileciste, te hiciste vil, sin valor, sin principios, sin temor a Dios. Te bajaste demasiado. Y hermano, lo quitaron de la primogenitura. No tenía que haber sido Judá, hermano. Tenía que haber sido Rubén. Pero mira, hermano, su acto. Tomó a la mujer de su padre. Y aquí le dijo, te envileciste por eso, mira. Ahora vamos con el verso 5. Ahora con Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Mira, hermano, sus propios hijos. Él no estuvo de acuerdo con las obras que ellos hicieron. Aquí está hablando de cuando Jacob tuvo una hija. Y esa hija, cuando Jacob estaba yendo por la tierra de Canaán, se llegó a un lugar, y ese lugar habitaban otras naciones, y Señor, se me escapa el nombre de esta muchacha, fue a visitar a la gente de ese lugar, y el líder de ese lugar, el heredero de ese lugar, la tomó por mujer, la forzó y la tomó por mujer. Después le gustó mucho y la vino a pedir para que se casaran. Hicieron el pacto que les iban a devolver, como recompensar con bienes la ofensa, pero que la iban a tomar como mujer para que pudieran convivir en paz. Pero cuando se enteró el hermano de ella, que fue Simeón y Leví, vinieron y le dijeron, ok, hagamos el pacto. Y les pidieron que toda esa gente que era incircuncisa, que se circuncidaran todos los hombres. Y ellos aceptaron con tal de hacer parentesco con ella. Y entonces dice que cuando estaban en el peor del día del dolor, que era el tercer día, de ser circuncidados, todos los hombres, entró este hombre Simeón y Leví y mataron a todos los hombres, se llevaron a las mujeres, a los niños, se llevaron los bienes. Hermano, ¿qué pasa con esa gente? Ahí es cuando Jacob le dice esto, mire hermano, ¿cómo les dice? Por esos actos, Jacob dice esto, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad son sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Quiso decir que Jacob no aprobó eso. Y que no, dijo, en el mundo físico estaban juntos, pero en lo espiritual estaban mal, estaban separados. Él no pensaba como ellos, él no actuaba como ellos. Dice, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Qué pasó? Mira, hermano, ¿no fueron gentes renombradas? Porque estas cosas, hermano, las acciones que hacemos provocan la bendición de la autoridad o la maldición. Es peligroso, mi hermano amado. Es peligroso. Yo te animo a que tengamos más cuidado de nuestros actos ante Dios y también ante los hombres. Porque aún los que nos miran
alrededor nuestro, a veces en la casa, el esposo, la esposa, a veces los hijos, las hijas, aunque no te lo digan audiblemente, lo pueden pensar dentro de ellos y pensar de ti o de mí de acuerdo a lo que hacemos. Eso es lo que sucede. Así que debemos tener cuidado. Ojalá que no incurramos en esto. Quiero terminar, mi hermano amado, para que tengamos cuidado de esto. En el Salmo 119, el verso 21, la palabra dice que Dios reprendiste, dice a los soberbios, los malditos, los que se desvían de tus mandamientos. Alguien que hace el mal, mis hermanos, incurre en ese término, ese calificativo de maldito. Por eso no es bueno, hermano mío, ni hablar ni hacer el mal, para que no nos pongamos el logo de maldito. Cuando Jesús murió en la cruz, fue para librarnos de la maldición. Cristo se hizo maldición por nosotros, por cuanto todos habíamos pecado y Dios nos amó a nosotros, pero nunca amó al pecado. Dios no ama al pecado. Dios odia la maldad. Jesús aborrece a la maldad. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que aborrecer a la maldad y amar lo recto, amar la justicia. Si amamos la justicia, entonces tendremos el término de benditos de Jehová en vez de malditos de Jehová. Así que, mis hermanos amados, mi anhelo es que tú y yo crezcamos en el conocimiento de Dios. Recuerda también que el Señor Jesús ya pagó el precio para librarnos de la maldición. Pero tú tienes que hacer una cosa. Debes conocer la palabra de Dios para que no incurras haciendo el mal y pensar que como eres hijo de Dios puedes hacer el mal y que te van a bendecir. Si alguien hasta de la congregación te ve hacer el mal, van a decir que eres tal y tal y tal cosa, hermano. Y lo que dicen, si es cierto, eso se va a cumplir. Porque es un hecho. Los hechos no se pueden negar. Por eso, hermano amado, si incurrimos en el mal, es mejor arrepentirse y reconocer que hicimos el mal y vayamos y pidámosle perdón si ofendimos a alguien o lo que hayamos hecho para revertir esa maldad en bendición. No dejes que la maldad continúe en tu vida, arréglalo ya. Revierte todo el mal y empieza a actuar honestamente. Si has ofendido con intención, ve y arréglalo. Si has hecho mal con intención, arréglalo antes que esa maldición te consuma, hermano. Y pídele a Dios que te ponga gracia delante de toda la gente que quizás hemos hecho mal o les hemos hecho mal, para que empiecen quizás a cambiar su mente. Por lo menos cambia la tuya. Cambia tu conducta, cambia tu relación con Dios, teme a Dios y haz el bien. Recuerda que Dios hizo al hombre recto, pero que cada uno ha buscado lo que sus propias, dice, cada hombre ha buscado las perversiones. Anhelo que usted y yo entendamos que Cristo vino para salvarnos de esa condición y que ahora, como Jesús, amemos la justicia y aborrezcamos la maldad, para que no nos apliquen el término de malditos, sino de benditos de Jehová, plantío del Dios viviente. Que Dios te bendiga y que la paz esté contigo. Amén.